Mucha atención porque se está conociendo una noticia de última hora relacionada con quienes fueron los presidentes tanto de Senado como de Cámara de Representantes y que estarían en delicados problemas alrededor del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que ya tiene tras las rejas pues a Olmedo López y a Sneider Pinilla, y quienes habrían sido las cabezas también de este entramado de corrupción que terminó enlodando a varios personajes de la política colombiana en medio del gobierno del presidente Gustavo Petro, un hecho por el cual el propio presidente el pasado 20 de julio pues pidió perdón a nivel nacional, digamos que asume la responsabilidad por haber nombrado a Olmedo López, un tipo que se vistió como una persona de izquierda, pero que terminó siendo un corrupto más y que en este momento pues está tratando de hacer unos principios de oportunidad con la fiscalía, y pues bueno, como hemos advertido siempre en este tipo de escándalos de corrupción, lo importante es que caiga quien tenga que caer, más allá de que el escándalo de corrupción se ejecute en un gobierno de izquierda, derecha o el que sea, pues es importante que los corruptos sean condenados, primero sean detectados por parte de la Corte Suprema de Justicia y reciban la condena correspondiente. Se advierte que Iván Name habría recibido por lo menos 3.000 millones de pesos de lo que fue el soborno que habría entregado Sneider Pinilla y Olmedo López para pues beneficiarse de todo el tema de los carrotanques, todo el tema de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. El uribismo dijo que esa plata que habría recibido Iván Name fue para que las reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro fueran aprobadas. Por supuesto, es una mentira que se cae por su propio peso, porque fue el propio Congreso de la República quien negó cada una de las reformas sociales que presentó el gobierno nacional. Delicada situación, o sea, la pregunta del millón es por qué Olmedo López y Sneider Pinilla terminaron pues aceitando, sobornando de una u otra forma a Iván Name y a Andrés Calle. No se nos puede olvidar que varias personas del Partido Verde, pues entre esas el señor Name, fueron o están involucradas en todo este escándalo de corrupción. Por ahí ya vimos a Sandra Ortiz, que también perteneció al gobierno nacional hasta cierto punto, que provenía del Partido Verde. Está por allí Carlos Ramón González, también involucrado en ese escándalo, por lo menos está siendo llamado por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y el señor Iván Name también termina cayendo en todo esto. El otro personaje, pues que ustedes también ven en la fotografía, es Andrés Calle, del Partido Liberal, una persona que, pues, digamos que proviene de esa clase política tradicional en la costa norte de nuestro país, que ha sido cuestionado, y que hay que advertirlo también, ese sí fue cercano a las propuestas sociales o los programas que presentaba el gobierno nacional. Obviamente, al venir de la política tradicional no era confiable, muchos de nosotros no estábamos tranquilos con un Andrés Calle en la presidencia. Él sí apoyaba las reformas sociales, pero aparentemente buscaba era beneficiarse a sí mismo. Insisto, esto más allá de que sea derecha, izquierda, centro, arriba, abajo, lo que sea, es corrupción. Y la corrupción tiene que ser castigada. Lo más asqueante de todo esto es que tanto Iván Name como Andrés Calle por lo menos se ganan 50 millones de pesos al mes. Digo por lo menos, porque se ganan mucho más con negocios seguramente privados y con otro tipo de actividades que seguramente pueden desarrollar en el sector público. Pero no, digamos que no les basta. La avaricia es tan grande, tan enorme, que necesitaban ganarse 3.000 millones de pesos más de nuestra plata pública, en el caso de Iván Name, y 1.000 millones de pesos en el caso de Andrés Calle, insisto, según lo que afirma la Corte Suprema de Justicia. Es un proceso que seguramente seguirá en curso, no es que los hayan ya determinado como culpables o los hayan responsabilizado por los hechos que le está adjudicando en este momento a la Corte Suprema de Justicia. Es una captura preventiva para que no obstruyan el proceso. Obviamente Name es un tipo poderosísimo, controla la política pues nacional, no solamente en el norte del país, sino también en el centro. Su hija es concejala del Partido Verde aquí en la ciudad de Bogotá, para que vayamos calculando el poder que tiene esta gente. Pues bueno, la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura inmediata, tanto de Name como del señor Calle, insisto, por el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Un baldado de agua fría esto también para el Partido Verde, un baldado de agua fría esto también seguramente para los sectores de oposición, porque Name trabajó de la mano con Centro Democrático, con Cambio Radical. Fue el personaje que más trató de dilatar las reformas sociales, que no le dio trámite, que aparte de lo que también tuvo un comportamiento similar que tiene en este momento el señor Efraín Cepeda. O sea,
Gravísimo, amigos, grave situación. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en decisión adoptada este miércoles 7 de mayo, ordenó la detención preventiva, y eso tiene que quedar claro, no es una condena, es una detención preventiva. ¿Por qué? Pues porque pueden obstruir el proceso, son personajes poderosos, son congresistas. Son congresistas, y parte de lo que está investigando la Corte Suprema de Justicia es cuántos congresistas pudieron estar aquí involucrados. Ahora, lo curioso es que la oposición va a salir a decir, estoy seguro de eso, que el escándalo de corrupción del presidente Gustavo Petro pues llega al Congreso, las cabezas, etcétera, van a hablar del tema de las reformas sociales, estoy seguro, pero cuando uno mira quiénes se habrían beneficiado, no aparece nadie, por ejemplo, del partido de gobierno, que sería Pacto Histórico. Por lo menos hasta ahora no aparecen ninguno, son partidos tradicionales y Partido Verde y partido, pues en este caso, liberal. Del resto, pare de contar. Si esto hubiera sido un entramado del gobierno, lo más fácil era haber ejecutado este entramado con los congresistas de gobierno. No sucedió. ¿Por qué? Pues eso también es parte de la respuesta que nosotros como ciudadanía tenemos que obtener de una u otra forma. Y entonces la detención es preventiva del expresidente del Senado, Iván Name. Y acá esto tiene que merecer una reflexión. Tiene que merecer una reflexión. ¿Cuántos presidentes del Senado o de la Cámara nosotros hemos tenido capturados? Incluso condenados, pero capturados, investigados. Solo para darles dos nombres. Iván Name es uno y el otro es el señor Arturo Char, ¿no? El hermano de Alex Char. Arturo Char también fue presidente del Senado. Y Arturo Char también estuvo privado de su libertad. Y esto nos tiene que invitar como sociedad a reflexionar a qué personas son las que están llegando allá a dirigir a nuestro país. Qué personas son las que están llegando para obtener no solamente un salario enorme, pero además que con ese salario enorme nos roben. O que las conductas que están ejecutando no sean para legislar a favor del pueblo, donde hunden reforma laboral, donde tratan de hundir reforma pensional, que lo intentaron y está en vilo en la Corte Constitucional, donde la reforma a la salud no pasa, donde la reforma agraria está totalmente quieta, con unas trabas impresionantes. Y entonces, ¿qué personajes están llegando allá? Personajes como Arturo Char, personajes como Iván Name a ser presidentes de ese tipo de corporaciones fundamentales. Hágame el bendito favor. Y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, misma reflexión, ¿no? Por el escándalo nacional de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Lo anterior al resolver la situación jurídica de los dos congresistas que son procesados por la presunta recepción de un soborno de 4.000 millones de pesos para favorecer las reformas del gobierno nacional. Este es lo que ellos están diciendo y es lo que van a recoger los medios de comunicación tradicionales, que la plata fue para favorecer las reformas del gobierno nacional. Y uno se hace la pregunta, si ese dinero era para que las reformas sociales pasaran, ¿por qué no pasaron? O sea, ¿por qué las reformas sociales nunca, pues, trascendieron? La reforma pensional está en vilo porque de hecho Iván Name la bloqueó. La reforma laboral no se discutió en ningún momento porque de hecho congresistas como Iván Name también la bloquearon. La reforma agraria ha tenido trabas porque incluso toca los intereses de personajes como el señor Iván Name. Y entonces empiezan a decir, no, es que esa plata fue para que las reformas del gobierno nacional fueran aprobadas. Pues si eso hubiera sido así, las reformas del gobierno nacional se hubieran aprobado sin ningún tipo de problema. Todo lo contrario, Iván Name siempre votó negativo las reformas. Iván Name, siendo presidente del Senado, no las quería colocar en el orden del día, que es una parte del filibusterismo que se utiliza dentro del Congreso para evitar que esas discusiones importantes, trascendentales se den. Pero la narrativa es, no, pues básicamente era para favorecer las reformas de el gobierno nacional y así nos van a tratar de engañar. No, 4.000 millones de pesos seguramente para ser negociados con el tema de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que estoy casi seguro que es por ahí el tema. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se la vienen robando desde su creación. Gobierno Santos, gobierno Duque y por supuesto el gobierno de Gustavo Petro no fue inmune a eso. Una entidad que está diseñada para robar, si es que no llega una persona decente a esa entidad, sino que llega una persona que dice, que le venden la idea y le dicen, mire, acá se puede hacer un negocio de manera sencilla, miren que aquí, y no tiene principios, no tiene ética, pues fácilmente va a decir, ah, bueno, yo acepto, y no lo pillan a uno, no lo pillan, ah, bueno, yo le hago, tranquilo, yo entro, y así operan. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, insisto, se la venían robando con Olmedo López, con el director que puso Duque, con el director que tenía Juan Manuel Santos.
Y hasta ahora llega Carlos Carrillo,